Hola, muy buenas y bienvenidos a la WordCamp Zaragoza 2020. Espero que disfrutéis de esta edición y sobre todo que aprendáis y que compartamos mucho conocimiento. Hoy para mí es un honor presentar a un compañero de WordPress España. Además fue voluntario con nosotros en la primera edición en 2018, también en 2019. Este año participa como ponente en 2020. Programador de 1997, desde MS2 hasta WordPress con un largo recorrido. Y hoy nos viene a hablar sobre tablas personalizadas en WordPress. Con un aplauso y adelante. Buenos días, se oye, ¿verdad? ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Os voy a meter caña, ¿eh? Por ser primera hora. Bien, os voy a hablar de tablas. Voy a hablar de tablas de la base de datos, ¿vale? Lo digo porque ayer una persona me comentó que si eran tablas del front o algo así. No, son tablas de la base de datos, ¿de acuerdo? Por si alguno se ha equivocado, que está a tiempo de irse a otro track todavía, ¿vale? Bien, vamos allá. Una instalación de WordPress, cuando hacemos una instalación limpia, nos instala en la base de datos estas 12 tablas. No sé si estáis. Cosa que tenemos, creo yo, que analizar antes de empezar nuestro proyecto. Tenemos que hacer un proyecto, un plugin, llamarlo X. Lo primero que tenemos que pensar es, para hacer este proyecto que tengo que hacer, ¿me vale con las tablas de WordPress? ¿Puedo tirar de los posts de WordPress a hacer un custom post type y tirar de los meta? ¿O mis necesidades necesito hacer una tabla personalizada? Esto creo que es un punto muy importante a sentarnos antes de empezar el proyecto y pensarlo un poquitín. ¿Por qué? Porque tiene sus pros y sus contras desde mi punto de vista. Utilizar las tablas de WordPress tiene muchos pros. Podemos utilizar todas las funciones que tenemos de WordPress, la WP Query que nos da WordPress para sacar los datos. También tiene una contra que es, por ejemplo, y hablo desde mi punto de vista, WooCommerce. Si miráis WooCommerce tira muchas de las tablas de la base de datos de WordPress. Pero al final, ¿qué es lo que tenemos? Un batiburrillo. En la tabla meta, en la tabla de postmeta, por ejemplo, que con cientos y cientos de productos, por ejemplo, al final tenemos ahí que si os llega un proyecto de ese tipo decís, la madre que les parió. ¿Vale? Entonces, a veces eso no quiero decir ni que sea bueno ni malo. Quiero decir que os sentéis cuándo y por qué vamos a necesitar hacer estas cosas, ¿vale? Y a partir de aquí os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que vamos a ver, lo que os voy a enseñar es un poco cómo crear nuestras tablas, interactuar con ellas, con todo con funciones que nos da el núcleo de WordPress, ¿vale? Venga. Pues eso, lo que os decía. Vamos a ver cómo crearlas. Bien, lo primero. Tenemos global WDP, ¿vale? WPDB, perdón. Entonces, aquí os dejo, luego compartiré la presentación y debajo os dejo los enlaces al código de WordPress para que veáis un poco. Si vais a necesitar vuestras hacer tablas y demás, es, creo yo, bastante importante que le echéis
hacemos esto. Y ahora, en una... esta tabla. Aquí simplemente, en una variable de tipo texto, la hacemos el createTable, como lo haríamos en la consola de SQL, sin más, ¿vale? Le pasamos la variable del nombre de la tabla y la variable y luego cuando veáis la presentación o cuando hagáis esto, lo vais a ver. Es importante, por ejemplo, los nombres de los campos tienen que estar en minúsculas. Ahora os voy a decir las peculiaridades que tiene esto. Y tiene que ser tal cual, porque si lo haces y no está tal cual, por ejemplo, después de primary key hay que dejar siempre 2 espacios. Si dejas un espacio, no te crea la tabla y tiras para adelante. Ya tengo la variable esta, el create table en esta variable. Y entonces, para crear esa tabla, ¿vale? Y luego llamar a la función con esta variable, que es la que tenía en nuestra sentencia de createTable. Bien, y otra cosa muy interesante que tiene. Cuando hacéis un plugin, y en el archivo... Perdón, voy a ver un poco. En el archivo que se carga con el plugin, normalmente, load.php o como se llame, creáis la tabla. Sacáis otra versión y necesitáis modificar esa estructura de la tabla, porque habéis añadido un campo, por lo que sea. Entonces se hace de la misma forma. Esta función, la de bdelta, nos sirve para crear tablas y para hacer un update de la tabla, nos vale con esto. Es decir, si yo en ese archivo que os digo, en la versión 2.0, hago esto, le añado aquí un campo, lo que os decía, esta función está guay, pero tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, aquí os las pongo. Cada campo tiene que estar en una única línea. Lo que os decía, después de primary key, tiene que haber siempre 2 espacios en blanco. Siempre. Es una cosa que igual se nos puede pasar y no ha creado la tabla y decimos, ¿pero qué pasa? Si está todo bien. Pues al menos una y lo mismo que decíamos de primary key, tiene que tener 2 espacios después. La palabra aquí solo tiene que tener 1. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo al principio, cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, vamos, yo me lo escribí en un papel. Porque ya llega un momento que dices, joder. Vale,
que no se puede utilizar apóstrofo en los nombres de los campos, bueno, eso es una cosa más o menos lógica. El nombre del campo tiene que estar siempre en minúsculas, si no, no te lo crea. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, que parece mucho, pero al final no es nada, así hemos creado nuestra tabla. ¿De acuerdo? Ya tenemos la tabla creada. Hemos hecho la variable de tipo texto con el createTable, hemos llamado al dbDelta y hemos creado la tabla. Entonces ya si fuésemos a nuestra base de datos veríamos nuestra tabla ahí. Vale, ahora vamos a interactuar con ella. Vamos a ver cómo y tal, ¿vale? Bien, volvemos a tirar de la clase WPDB, ¿vale? Con esta clase tiene una serie de funciones que nos van a servir para interactuar con la base de datos. Con nuestra tabla, ¿vale? Bien, el caso de meter datos en nuestra y un array con los campos que vamos a insertar. Un array que es campo, dato, ¿de acuerdo? Una vez que está insertado, debemos de meter eso, ahora lo vamos a ver, en una variable y una vez hecho el insert, preguntar por esa variable, porque esa variable nos devuelve el número de filas que ha insertado. Y si hay un error, nos devuelve false. Entonces lo interesante es este insert, meterlo en una variable y preguntar después del insert. Si es false, ha habido algún error. Entonces hay que mirar qué pasa. ¿Vale? Sería algo así. Llamamos en nuestra función, llamamos a la variable, llamamos a WPDB. Como veis ahí, y como veis, meto en una variable resultado lo que ha hecho en el insert. Y le pregunto, si resultado es falso, entonces bien, pues ya tenemos los datos insertados en nuestra tabla. Así, continuamente, con lo que queramos. Entonces, otra cosa que siempre se hace, insertamos, necesitamos leer esos datos. Hacemos eso con otra función que se llama getResults. Aquí hay varias formas, luego os diré, pero esta es la que se suele utilizar para hacer el select, que nos aclaremos, ¿vale? El select. Bien, lo mismo, se le pasa la tabla y los datos que vamos a insertar. Perdón, esta está mal, esta diapositiva está mal, ¿eh? El copy-paste. Pero mal de arriba a abajo, vamos, nada, nos olvidamos. Bien, fijaos cómo se hace. Lo mismo, nombre de la tabla. Nombre de tabla, where id igual a id, que es un id que le he dado. ¿Vale? En este caso, ¿qué me devuelve el getResults? Me devuelve un array. ¿Vale? Aquí, veis, le pregunto si existe
ya vais haciendo lo que sea con ella. ¿Vale? Fácil. Bueno, esto es un ejemplo. Bueno, supongo que estéis familiarizados con esto, pero la primera hora, ¿eh? Bien, vamos a seguir. Actualizar datos. Ahí os pongo la función, como siempre, os pongo aquí el enlace, ¿vale? Esta nos va a devolver el número de filas que se han actualizado o si ha habido nombre de la tabla, en una variable de tipo array le meto los datos que vamos a actualizar, campo valor. Esto es como update table, no, update, nombre de la tabla, ¿vale? Set value lo que sea, where, tal. Esto es lo que hace. Eso, el where, y después en la variable actualizar, simplemente paso el nombre de la tabla, los datos que va a actualizar y el where. Y luego pregunto, si es falso, ha pasado algo, algún error. ¿Vale? Hemos leído, hemos insertado, hemos actualizado, también tenemos que intentar borrar datos. Necesario el formato, es esto que os pongo aquí, son como unos placeholders que podemos poner, ¿vale? Por defecto, si no ponemos nada, lo va a poner como string, con comillas simples, ¿vale? ¿Vale? Y nada, si es falso, ha habido un error, y si no, me devuelve el número. Para estas cosas que hemos hablado. Y luego tenemos la opción de ejecutar cualquier sentencia SQL, la que sea, mediante esta función que es query. ¿De acuerdo? La función query, que devuelve false si nos da un error. Y aquí lo único es que tengáis en cuenta lo que nos devuelve si en caso de éxito. Nos devuelve true si le hemos pasado un create table, un alter, trunque. Nos evita cosas como inyecciones SQL, por ejemplo. Las funciones que hemos visto antes, la de insert, update, bueno, en una select no hay inyección SQL, pero insert, update, ya vienen preparadas. Sanitiza los datos, él y tal. En esta query, no, se lo tenemos que pasar con un prepare. Table, students, ¿vale? Pues para evitar ese tipo de cosas, se llama drop table y nos ha jodido toda la base de datos. Pues para evitar ese tipo de cosas utilizamos el prepare.
¿Y cómo? De esta forma. En una variable llamamos a la query, dentro de la query utilizamos el prepare y ahí le metemos la sentencia. Por ejemplo, options es la tabla opciones, la tabla options. Si vais a tirar de algún dato options o la tabla post, WPDB, post, luego tiene post meta, o sea, todas las tablas que vienen con WordPress podéis acceder directamente así, ¿vale? Y en este caso, vamos a borrar de la tabla options, donde el nombre de la opción, veis que tengo aquí un placeholder y aquí otro, coma, y le paso las dos variables. Esto y acostumbraos, cuando hagáis este tipo de cosas, ya os digo, utilizad el prepare. De hecho, el prepare le podéis utilizar siempre que queráis. No es necesario en esas funciones que os he dicho, pero bueno, no está de más, por si acaso. ¿Vale? Bien. Entonces, una reflexión que os voy a hacer programando plugins, ¿vale? Es fácil, cuando hacemos este tipo de cosas, es fácil que nos mole esto y empecemos a crear tablas a lo loco, ¿vale? Por eso remito a la primera diapositiva a pensar un poquitín si realmente lo necesitamos, ¿de acuerdo? Ahora que lo necesitamos y creamos las tablas, por favor, crear un archivo uninstall.php, ¿vale? Os dejo ahí un enlace de un artículo de Tellado que habla sobre ese archivo. Ese archivo debería de estar de verdad en todos los plugins. Es el archivo que cuando desinstalas borramos esas tablas que hemos creado. O por lo menos crear una página de opciones en nuestro plugin para que el usuario diga, al desinstalar, bórrame los datos que hayas creado, ¿vale? Porque no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, coger un proyecto de un WordPress y ver tropecientas tablas de plugins que han estado creando sus tablas, pero luego al desinstalar se olvidan de borrarlas. Y tela, ¿eh? Eso, tela, ¿vale? Os dejo aquí eso y os dejo esta imagen de aquí. Es un poco las recomendaciones que dan desde el core de WordPress. Y los datos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo. Vamos a intentar que este arma de doble filo no se nos haga una base de datos enorme. Por favor. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias. No sé si ha quedado claro. Hay muchas dudas. ¿Alguna pregunta? Bueno, se nota que es a primera hora. Espera. Buenas. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver, yo entiendo que la función dbdelta, ¿vale? Ya es WordPress quien entiende que si esa tabla está creada y el dbdelta tú le estás pasando el mismo contenido, esa función no se va a ejecutar, o sea, la va a pasar de largo. Eso es. Entonces, claro, Solo, estás... o sea, esa función lo que hace es te compara, o sea, si la tabla la tienes creada, te compara con lo que pasas. O sea, una buena práctica en este caso sería el hecho de mantener tu plugin con un número de versión, Sí. y en caso de que el número de versión... Exacto. Meter el Yo tope de if. te digo un poco cómo yo lo hago, que creo que es como lo hace la mayoría de la gente.
al cargar el plugin le metes en una constante el número de versión y tienes una función de update o de actualizar, comparas y llamas a esa función. Y, un switch. Switch es esta versión, entonces le meto esto. Si no, y ya está. Que lo cargas siempre y tal, no pasa nada porque al final no te la va a crear 2 veces la tabla. Sí, sí, sí. Pero si no lo hace, más rápido todavía. ¿Vale? A ver, Juanca. Está apagado. Ahora. Ahí. Hay una cosa muy interesante que has comentado, que es el tema de borrar las tablas cuando desinstalas el plugin. Y, o sea, WordPress sí que por defecto tiene un hook para poder hacerlo, pero o sea, hay una problemática con esto, y es que normalmente la gente no borra los plugins sin desactivarlos antes, por lo general, ¿eh? El problema está en que cuando desactivas el plugin, ese plugin ya no tiene ningún hilo de ejecución dentro de WordPress, porque se lo desactiva. Entonces tienes que hacer un modal para que te pregunte antes de desactivar, ¿estás seguro que quieres desactivar y quieres hacer algo? Yo creo que al desactivar, no se, y eso es lo que te dicen desde el core, que no se deben de borrar las tablas al desactivar, porque tú desactivas un plugin y puede ser que pasado mañana quieras volver a activar. Y si has creado contenido en esa tabla, si se lo borras todo al desactivar es una... Sí, ¿sabes? sí. Por eso lo suyo es, o bien, lo que tú dices, una página, o lo que os decía, una página de opciones, que el cliente, o sea, que el usuario decida, quiero borrar los datos al desactivar, o bórrame las tablas, hay muchos plugins que vienen con eso. Entonces tú ya eres consciente que si desactiva te lo va a borrar todo, pues, pero tú lo has dicho, ¿vale? Espera, que tiene... Última pregunta, por favor. Y Bueno, voy a estar por aquí todo el día, ¿eh? Así que cualquier cosa... Hola, buenas. Hola. Mira, una cosa que has comentado, lo de borrar las tablas, pero eliminarlas de las 12 tablas que vienen en el core, por ejemplo, un proyecto que es a nivel corporativo y no usa las tablas Pues de si los te digo la verdad, comentarios. nunca lo he hecho ni se me ocurriría. Pero no sé si haces un delete table de una tabla del core, me imagino que te lo haga. Eso es lo que me quieres Sí. decir. Pero vamos, no se me ocurriría, ¿eh? Sí. ¿Eh? Volverla a reinstalar. Te pedirá reinstalar cuando entres al administrador, algo así. Puede ser, claro. Sí, sería lo lógico. Habría que mirar si a la hora de instalarlo puedes decir que no las Pues que sería no una las buena metes. cosa para probar, a ver. A ver. En un blog con 10.000 posts borramos la tabla postmeta. Gracias. Tú no te preocupes que hay copia de seguridad. Sobre todo, como dice el chiste, no te olvides del delete where, o sea, del where en el delete from. Un aplauso para el Venga, compañero. muchas gracias, ¿eh?